Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El silencio en el campo de tiro era absoluto. Comandante Vextor observaba a través de sus 3 ojos compuestos, sus membranas nictitantes parpadeando con incredulidad mientras el pequeño humano, ridículamente pequeño comparado con los demás reclutas, sostenía el rifle de plasma estándar galáctico de una manera que hacía que todos los instructores Critian presentes sintieran una mezcla de horror profesional y curiosidad morbosa. El arma pesaba 47 kilogramos. El protocolo estándar requería un soporte bípode y un arnés de estabilización neuronal. La criatura de la Tierra la sostenía con sus 2 apéndices superiores, solo 2 apéndices, por el vacío primordial, en una postura que parecía desafiar toda lógica biomecánica conocida. No había soporte, no había arnés, solo músculo, hueso, y algo que los instructores no podían identificar en los escáneres. Determinación pura convertida en postura física. Observen, murmuró el sargento instructor Krelmak a sus asistentes, su voz traducida a través del comunicador universal con un tono que mezclaba desdén y fascinación académica. La criatura ni siquiera ha activado los estabilizadores gravitacionales del arma. Hizo una pausa, verificando sus lecturas biométricas 3 veces. Está usando únicamente la tensión muscular esquelética para compensar el retroceso. Esto es imposible según 17 especies diferentes que han intentado calificar para el programa de francotiradores de élite. El humano no se movía. Bueno, técnicamente sí se movía. Los sensores captaban micromovimientos constantes, ajustes infinitesimales en la posición de los dedos, cambios sutiles en el ángulo de los hombros, una respiración controlada que hacía que el pecho subiera y bajara en un ritmo que parecía sincronizado con algo más profundo que la simple necesidad de oxígeno. Miren su postura. Uno de los reclutas Centauri, una especie de insectoides de 4 metros de altura con exoesqueletos reforzados, emitió su equivalente a una risa burlona. Parece un infante sosteniendo el juguete de un adulto. ¿Ese es el guerrero legendario de la Tierra? La especie que supuestamente sobrevivió a un mundo de muerte categoría 12. Los murmullos de acuerdo resonaron entre los otros reclutas. Un Draxian con escamas metálicas silbó su diversión. Una Yulara de 6 brazos hizo un gesto que en su cultura significaba observen al tonto que no sabe que está a punto de fallar espectacularmente. Pero el comandante Vextor no se reía. Sus 300 años de servicio militar le habían enseñado algo que estos reclutas arrogantes aún no comprendían. Cuando algo parecía imposible pero estaba ocurriendo de todos modos, había que prestar atención. Mucha atención. El humano, identificado en los registros como Cabo Marcus Chen, Fuerza Expedicionaria Terrestre, Destacamento 7, finalmente habló. Su voz era tranquila, casi meditativa, traducida automáticamente por los implantes neurales de todos los presentes. 230 metros. Viento cruzado de 14 kilómetros por hora desde el noroeste. Temperatura ambiente 23 grados Celsius. 296 Kelvin en escala galáctica. Humedad relativa 62%. Objetivo moviéndose a velocidad constante. Patrón de evasión tipo Sigma 4. Una pausa. Compensando por la gravedad local. 93 G ajustando por la densidad atmosférica reducida. Retroceso del arma proyectado en 147 newtons dado el ángulo actual. Vextor sintió que sus garras se clavaban en su datapad. El humano estaba calculando todo eso en su cabeza. Sin asistencia computacional. Sin mejoras cibernéticas visibles. Solo el cerebro orgánico de una criatura que, según todos los estándares galácticos, debería estar utilizando herramientas de piedra en lugar de rifles de plasma de 5ª generación. Disparando. No hubo fanfarria. No hubo anuncio dramático. Solo esa palabra simple, seguida por un sonido que Vextor conocía íntimamente. El rugido distintivo de un rifle de plasma descargando toda su energía en un solo pulso concentrado. El retroceso fue instantáneo y violento.
47 kilogramos de armamento militar disparando un proyectil de plasma supercalentado generaba una fuerza que había roto huesos de especies consideradas resistentes por los estándares galácticos. Vextor había visto reclutas Critian, guerreros de 2,5 metros con densidad ósea equivalente a 0, ser lanzados hacia atrás por ese mismo retroceso. El humano se movió, pero no hacia atrás. Sus piernas absorbieron el impacto con una flexión de rodillas tan controlada que parecía coreografiada. Sus brazos, esos apéndices delgados que parecían demasiado frágiles para la tarea, permanecieron firmes, los músculos visibles incluso a través del uniforme estándar, vibrando con la tensión de contener fuerzas que deberían haberlo aplastado. Su torso giró ligeramente, redirigiendo la energía cinética a través de su centro de masa en lugar de resistirla directamente. Era como ver a un árbol flexible doblarse ante un huracán en lugar de quebrarse. Y luego, 2 segundos después, el objetivo distante, un dron de entrenamiento programado con patrones de evasión que habían frustrado a 153 reclutas en las últimas 2 semanas, simplemente explotó. Una detonación limpia, precisa, exactamente en el centro del núcleo de energía. Silencio absoluto. Marcus bajó el rifle con movimientos económicos, verificó la cámara de energía con la familiaridad casual de alguien que había hecho este mismo ritual miles de veces, y luego miró directamente a Vextor. Sus ojos, esos extraños órganos visuales con escleras blancas y pupilas que se dilataban y contraían como respuesta a la luz, contenían algo que el comandante reconoció inmediatamente. No era arrogancia. No era orgullo. Era la calma absoluta de alguien que sabía exactamente cuáles eran sus límites y operaba cómodamente dentro de ellos. Objetivo eliminado, señor, dijo Marcus, su tono profesional, casi aburrido. ¿Algún otro ejercicio? El sargento Krelmak soltó un sonido que su especie solo hacía cuando experimentaban algo que desafiaba su comprensión del universo. Su exoesqueleto quitinoso vibró ligeramente, una señal involuntaria de estrés neurológico en los Critian. Eso es. Krelmak miró sus lecturas, luego al humano, luego de nuevo a sus lecturas, como si alguna de las dos cosas fuera a cambiar si las miraba lo suficiente. La fuerza G que acabas de absorber habría hospitalizado a un guerrero Draxian. Tu estructura esquelética debería estar fracturada en 17 lugares. Tus tendones deberían haberse desgarrado. Los ligamentos en tus articulaciones superiores deberían estar completamente destruidos. Marcus simplemente se encogió de hombros, un gesto humano que los traductores universales habían aprendido a interpretar como reconocimiento indiferente de una declaración considerada irrelevante. Sí, señor. El rifle estándar M47 tiene un retroceso similar. Tal vez un poco más ligero que este, pero estamos hablando de la misma clase de fuerza. Hemos estado disparando armas con retroceso significativo desde... ¿qué? ¿El siglo XV? ¿16? Algo así. 500 años. La voz de uno de los reclutas Centauri temblaba. Has estado usando armas que generan este tipo de trauma físico por 500 años. Oh, no. Marcus sonrió. Esa expresión humana que mostraba dientes y que tantas especies encontraban perturbadora. Mucho más que eso. Las primeras armas de pólvora datan de alrededor del siglo IX en la Tierra. Pero si contamos armas con retroceso significativo en general, arcos, ballestas, ese tipo de cosas, estamos hablando de miles de años. Tal vez 10.000, dependiendo de cómo definas, significativo, punto. Vextor sintió que algo se desplazaba en su comprensión del universo. 10.000 años. La Tierra llevaba usando armas que requerían que sus usuarios absorbieran fuerzas traumáticas desde antes de que su propia especie desarrollara la escritura. Permiso para hablar libremente, Cabo Chen, dijo Vextor, su voz cuidadosamente neutral. Concedido, señor. ¿Por qué tu postura es tan inusual? No coincide con ningún protocolo de tiro estándar galáctico. Parece, buscó la palabra adecuada. Primitiva. Marcus miró el rifle en sus manos, luego de vuelta a Vextor.
Por primera vez, algo parecido a la diversión genuina apareció en sus ojos. Porque es primitiva, señor. Esta es la misma postura básica que enseñamos a francotiradores en la Tierra. La misma biomecánica que evolucionó a lo largo de siglos de prueba y error. Su rifle de plasma es tecnológicamente superior a cualquier cosa que tengamos en casa. Sí, pero el retroceso es retroceso. La física es física. Y el cuerpo humano. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. El cuerpo humano aprendió a lidiar con esto hace mucho tiempo. El sargento Krell-Mac se acercó, su altura imponente proyectando una sombra sobre el humano más pequeño. Estás diciendo que tu técnica, primitiva, es superior a 200 años de ingeniería militar galáctica y optimización biomecánica. No, señor. Marcus negó con la cabeza. Estoy diciendo que su ingeniería está optimizada para especies que evolucionaron en mundos con gravedad menor, atmósferas más densas, y que nunca tuvieron que desarrollar la capacidad de absorber impactos significativos sin tecnología de asistencia. Su equipo es increíble para ellos. Solo, no está diseñado para nosotros. Hubo algo en la forma en que dijo nosotros que hizo que Vextor prestara aún más atención. No era orgullo nacionalista. Era una declaración de hecho simple, casi clínica, como un científico describiendo las propiedades de un material de construcción particular. Demuéstralo, dijo Vextor de repente. Una corazonada, basada en 3 siglos de experiencia leyendo situaciones tácticas. Todos los reclutas, al campo de tiro. Ahora. Los siguientes 30 minutos redefinieron la comprensión del comandante Vextor sobre lo que significaba la palabra The Outworld. El concepto de The Outworld no era nuevo para la comunidad galáctica. Aproximadamente el 3% de los planetas con biosfera activa caían en esta categoría. Mundos donde la vida había evolucionado bajo condiciones tan extremas que sus habitantes desarrollaban características que otras especies consideraban problemáticas. La Tierra estaba clasificada como The Outworld categoría 12. En una escala donde la mayoría de los mundos habitados oscilaban entre 1 y 3, y donde cualquier cosa por encima de 7 era considerada incompatible con el desarrollo de civilización compleja, la Tierra era una anomalía estadística. Pero Vextor nunca había visto lo que eso significaba realmente. Había leído los informes. Por supuesto. Gravedad .97 G estándar. Atmósfera con 20% de oxígeno, un gas tan corrosivo que la mayoría de las especies requerían trajes de protección solo para visitar. Fauna megafaunal que incluía depredadores de varias toneladas con mordidas que generaban presiones de miles de newtons. Flora que había desarrollado millones de compuestos tóxicos diferentes en una carrera armamentística química que había durado 1000 millones de años. Y los humanos. Los humanos que habían evolucionado no solo para sobrevivir en ese infierno, sino para prosperar. Para volverse el depredador alfa de un planeta diseñado para matar. Observar a Marcus Chen demostrar técnicas de tiro terrestres fue como recibir una clase magistral en ingeniería biológica extrema. Postura de pie, sin apoyo, anunció Marcus, colocándose en posición. El rifle de plasma descansaba contra su hombro con una familiaridad casual. Esta es la básica. La que enseñamos primero porque es la más versátil. Puedes moverte, ajustar, reposicionarte rápidamente. Disparó. El retroceso lo sacudió, visiblemente esta vez, sin la perfección robótica que había mostrado antes, pero sus pies permanecieron plantados. Su cuerpo absorbió la fuerza a través de docenas de puntos de articulación. Tobillos, rodillas, caderas, columna vertebral, hombros. Como un sistema de suspensión complejo distribuyendo energía cinética. Objetivo eliminado. Centro de masa. 2,3 segundos desde la identificación hasta el impacto. Posición de rodilla. Se arrodilló, la rodilla derecha en el suelo, el codo izquierdo descansando sobre la rodilla levantada izquierda. Más estable. Perfil más bajo. Mejor para situaciones donde necesitas ocultación pero aún tienes que moverte relativamente rápido. Disparó.
Esta vez el retroceso fue absorbido principalmente por el torso y los brazos. Los músculos de su espalda se destacaron bajo el uniforme como cables de acero tensados al máximo. Objetivo eliminado. Centro de masa. 2,1 segundos. Posición prona. La favorita de los francotiradores. Se acostó completamente, el rifle apoyado en sus codos, su cuerpo formando un triángulo de estabilidad contra el suelo. Máxima precisión. Mínimo perfil. Puedes permanecer así durante horas si es necesario. Disparó. Esta vez el retroceso se dispersó a través de todo su cuerpo, absorbido por el contacto con el suelo. Apenas se movió. Objetivo eliminado. Centro de masa. 1,8 segundos. Y finalmente, Marcus se levantó, sacudiéndose el polvo, la posición que ustedes estaban criticando antes. La que pensaban que era estúpida. Se colocó en una postura que parecía imposible, cuerpo inclinado hacia adelante, peso mayormente en el pie delantero, brazos extendidos pero no rígidos, el rifle sostenido en un ángulo que desafiaba todos los principios de centro de gravedad que Vextor conocía. Esto, dijo Marcus tranquilamente, es para cuando estás cansado. Herido. Llevas 12 horas en terreno hostil sin dormir. Has cargado 40 kilos de equipo a través de terreno montañoso. Tienes una costilla rota y tu visión está borrosa por la deshidratación. Y aún así, todavía necesitas hacer el disparo. Porque si no lo haces, tu equipo muere. Disparó. El retroceso esta vez fue brutal, visible, violento. El cuerpo de Marcus se sacudió como si hubiera sido golpeado por un vehículo pequeño. Sus piernas se doblaron. Sus brazos temblaron. Por un momento, pareció que iba a caer. Pero no cayó. Se mantuvo. Y el objetivo, un dron de entrenamiento programado con el patrón de evasión más difícil disponible, el tipo que tenía una tasa de éxito del 7% entre los reclutas entrenados, explotó en una bola de fuego limpia y satisfactoria. Marcus bajó el rifle, respirando pesadamente ahora, sudor visible en su frente, otro recordatorio de que los humanos usaban evaporación de líquido corporal como mecanismo de enfriamiento, algo que la mayoría de las especies consideraban asquerosamente ineficiente, y miró a la audiencia silenciosa de reclutas. Solo los nacidos en la Tierra pueden disparar así, dijo Vextor en voz baja, hablando más para sí mismo que para cualquier otra persona. Pero su comunicador estaba activo, y las palabras fueron traducidas y transmitidas a todos los presentes. El cabo Chen lo miró directamente. Y por primera vez, Vextor vio algo más que profesionalismo tranquilo en esos ojos extraños. Vio reconocimiento, comprensión, y quizás, solo quizás, un toque de orgullo. Sí, señor, dijo Marcus simplemente. Solo nosotros. El informe que el comandante Vextor presentó al Consejo Galáctico esa noche era de 47 páginas. Incluía análisis biomecánicos detallados, comparaciones con 234 especies diferentes, proyecciones tácticas, y 3 modelos holográficos completos del sistema músculo-esquelético humano bajo estrés de combate. La conclusión era simple y aterradora. Los humanos no necesitaban tecnología de asistencia para operaciones de combate porque ellos mismos eran tecnología de asistencia. 10.000 años de guerra constante los habían convertido en armas vivientes que podían adaptarse, resistir y superar obstáculos que paralizara a cualquier otra especie conocida. Pero el Consejo, en su sabiduría burocrática infinita, decidió que esto requería más investigación. 3 días después, Marcus Chen fue convocado a un laboratorio de investigación biomédica en la estación orbital Kepler 7. Le dijeron que era rutinario. Una evaluación física estándar para todos los nuevos reclutas de especies no catalogadas. Mentiras, por supuesto, pero mentiras necesarias. El Dr. Gil Sara era un Novian, una especie de anfibios cuya piel translúcida revelaba sus órganos internos con claridad perturbadora. Había dedicado su vida al estudio de la biología comparada, y los humanos representaban el enigma más fascinante que había encontrado en 140 años de investigación. Cabo Chen,
comenzó, sus membranas vocales produciendo sonidos que el traductor convertía en un tono amable y profesional. Aprecio tu cooperación con estos exámenes. Entiendo que pueden parecer invasivos. Marcus, recostado en una mesa de examen que claramente había sido diseñada para alguien 3 veces su tamaño, se encogió de hombros. He pasado por peores, doctor. Una vez, un médico militar en Marte me hizo correr en una cinta mientras medía mi consumo de oxígeno a diferentes presiones atmosféricas. Duró 6 horas. 6 horas. Jill Sara verificó sus instrumentos 2 veces. Corriendo continuamente. Bueno, alternaba entre correr y trotar. No fue tan malo. Aunque después necesité, como, 5.000 calorías y dormir 14 horas seguidas. Jill Sara hizo una nota mental, investigar los requerimientos calóricos humanos. Luego activó el escáner biomédico de última generación, un dispositivo que podía mapear cada célula, cada fibra muscular, cada sinapsis neuronal con precisión subatómica. Lo que vio lo dejó sin palabras. Su densidad ósea, comenzó, su voz temblando ligeramente, es aproximadamente 4,3 veces mayor que la de un Critián de masa comparable. Y los Critián evolucionaron específicamente para combate cuerpo a cuerpo en ambientes de alta gravedad. Marcus asintió. Sí, la gravedad terrestre es bastante alta comparada con la mayoría de los mundos habitados, ¿verdad? 1.0 en la escala estándar o algo así. .97, corrigió Jill Sara automáticamente. Lo cual es, el punto es que su esqueleto no solo es más denso. Está diseñado de manera diferente. Observen estas microestructuras, proyectó una imagen holográfica ampliada de un fémur humano. Estas trabéculas óseas están organizadas en patrones que maximizan la resistencia al impacto mientras mantienen la flexibilidad. Es ingeniería estructural que nuestros mejores arquitectos tardarían años en diseñar, y su especie la desarrolló naturalmente. La evolución es increíble, ofreció Marcus. La evolución, Jill Sara sentía que su voz subía sin poder controlarlo, generalmente optimiza para eficiencia, no para resistir trauma extremo. A menos que el trauma extremo sea tan común que la eficiencia incluya sobrevivirlo. Pasó a los músculos. Eso fue aún peor. Su tejido muscular contiene un porcentaje de fibras de contracción rápida que solo he visto en depredadores de emboscada especializados. Especies que necesitan explosiones masivas de fuerza en fracciones de segundo. Pero también tienen fibras de contracción lenta en abundancia, el tipo que permite resistencia prolongada. Esto no debería ser posible. Son estrategias evolutivas opuestas. Bueno, Marcus pareció pensar en eso. Los humanos somos bastante buenos tanto en sprints como en carreras de larga distancia. Supongo que necesitamos ambos. ¿Por qué? La pregunta salió más aguda de lo que Jill Sara pretendía. ¿Por qué su especie necesitaría ser capaz tanto de velocidad explosiva como de resistencia maratoniana? Caza de persistencia, respondió Marcus, como si fuera obvio. Nuestros ancestros cazaban persiguiendo a las presas hasta que literalmente colapsaban por agotamiento. Podía tomar horas, días, a veces. Pero también necesitábamos poder correr rápido cuando nos perseguía algo más grande que nosotros. O cuando estábamos cazando algo que requería un sprint final. Oh. Se detuvo. Realmente quiere que enumere todas las razones por las que los primeros humanos necesitaban ser buenos corriendo. No, admitió Jill Sara. Creo que estoy empezando a comprender el patrón. Los resultados del sistema cardiovascular fueron igualmente perturbadores. Los humanos tenían corazones que podían aumentar su producción en un factor de 5 durante estrés. Pulmones con una superficie de intercambio de gases que era vergonzosamente eficiente. Un sistema circulatorio que podía redirigir el flujo sanguíneo con una velocidad y precisión que haría que la mayoría de las especies se marearan y colapsaran. Y eso ni siquiera tocaba el sistema nervioso. Su tiempo de reacción, Jill Sara estaba leyendo ahora directamente de sus notas,
su capacidad para procesar la información en tiempo real completamente abrumada, promedios de 150 milisegundos. Eso está en el rango de especies con mejoras cibernéticas militares de grado táctico. En serio. Marcus parecía genuinamente sorprendido. Pensé que era lento. La mayoría de los tiradores de élite que conozco están más cerca de 100 milisegundos. 100 milisegundos, repitió Jill Sara débilmente. Eso es más rápido que la velocidad de transmisión neuronal en 17 especies diferentes. Supongo que tener depredadores intentando comerte hace que la selección natural sea muy eficiente en eliminar a los lentos. Jill Sara se sentó, se dejó caer en su soporte de descanso especializado, y simplemente miró al humano en su mesa de examen. Este ser pequeño, relativamente frágil en apariencia, con su piel suave sin escamas ni exoesqueleto, sus ojos expuestos sin membranas protectoras, su cuerpo aparentemente inadaptado para el combate serio. Excepto que no era nada de eso. ¿Puedo preguntarle algo personal, Cabo Chen? Adelante, doctor. ¿Alguna vez tiene miedo? En combate, quiero decir. Cuando está en esas situaciones que describió, cansado, herido, llevando todo ese equipo a través de terreno hostil. Marcus consideró la pregunta cuidadosamente. Todo el tiempo, dijo finalmente. El miedo es saludable. Te mantiene alerta. Te mantiene vivo. Pero aún así, continúas. Realizas la tarea. Sí. ¿Por qué? Por primera vez desde que comenzó la evaluación, algo parecido a una emoción real cruzó el rostro de Marcus. No era orgullo, exactamente, ni determinación. Era algo más profundo, más fundamental. Porque eso es lo que hacemos, dijo simplemente. Los humanos, quiero decir, tenemos miedo. Nos lastimamos. Nos cansamos. Queremos rendirnos. Pero no lo hacemos. Porque hay gente contando con nosotros. Porque alguien tiene que hacer el trabajo. ¿Por qué? Buscó las palabras correctas. Porque si nosotros nos rendimos, ¿quién más va a levantarse? Jill Sara entendió entonces. Realmente entendió. Los humanos no eran especiales porque fueran más fuertes o más rápidos o más resistentes que otras especies, aunque ciertamente eran todo eso. Eran especiales porque su mundo les había enseñado, a lo largo de millones de años de evolución despiadada, que la alternativa a levantarse era la extinción. Y habían elegido levantarse, una y otra vez. Durante tanto tiempo que se había convertido en parte fundamental de su biología, su psicología, su cultura. Gracias, Cabo Chen, dijo Jill Sara en voz baja. Creo que he aprendido todo lo que necesitaba saber. Las noticias viajan rápido en instalaciones militares, y las noticias extrañas viajan aún más rápido. Para el final de la semana, todos en la Academia de Formación de la Alianza Galáctica sabían sobre el humano que puede disparar sin equipo de soporte. Las historias se volvieron más elaboradas con cada repetición. Marcus había derribado 10 drones con un solo disparo. Marcus podía disparar mientras hacía el pino. Marcus una vez había golpeado un objetivo a 5 kilómetros de distancia con los ojos cerrados. Marcus, por su parte, encontraba toda la atención vagamente embarazosa y completamente innecesaria. No es gran cosa, seguía diciéndoles a los reclutas que lo seguían haciendo preguntas. Literalmente cualquier francotirador humano puede hacer lo mismo. Probablemente mejor que yo. Soy promedio, en el mejor de los casos. Eso solo empeoraba las cosas. Si Marcus Chen, que podía realizar hazañas de tiro que el 93% de los reclutas galácticos consideraban imposibles, era promedio según los estándares humanos, entonces, ¿qué diablos eran los humanos de élite? La respuesta llegó 2 semanas después, cuando llegó el resto del destacamento humano de Marcus. El comandante Vextor observó desde la plataforma de observación mientras el transporte militar aterrizaba, sus motores antigravedad aullando en la atmósfera procesada de la estación. La rampa descendió con el silbido neumático estándar, y entonces,
Y entonces vio de que era realmente capaz la Tierra. Había 12 de ellos. 12 humanos, cada uno llevando equipo que habría requerido asistencia mecánica para cualquier otra especie. Se movían con la eficiencia económica de depredadores profesionales, sus ojos, todos ellos, escaneando constantemente el entorno, evaluando amenazas, identificando rutas de escape, catalogando recursos. La líder dio un paso adelante. Era una mujer. Marcus le había explicado el concepto de dimorfismo sexual humano, y Vextor todavía estaba procesando las implicaciones de una especie donde ambos sexos eran igualmente capaces en combate, con cabello corto oscuro y ojos que parecían poder ver a través del blindaje. Comandante Vextor, dijo, su voz clara y profesional. Capitana Sarah Morrison, comandante del Destacamento 7 de la Fuerza Expedicionaria Terrestre. Mis disculpas por el retraso. Tuvimos que hacer una parada no programada en Kepler 9 para ayudar con una situación de rehenes. Situación de rehenes. Vextor sintió sus garras extenderse involuntariamente, un reflejo de estrés. ¿Se refiere al incidente terrorista en la estación minera de Kepler 9? El que se resolvió ayer con 0 bajas civiles. Ese mismo, señor. Morrison sonrió. Esa expresión humana que Vextor estaba empezando a reconocer como genuina en lugar de amenazante. 13 terroristas Braxian fuertemente armados, 23 rehenes, entorno cerrado, amenaza de explosivos. Situación estándar de rescate de rehenes. Entramos, neutralizamos las amenazas, sacamos a los civiles. Operación completa tomó 18 minutos desde la autorización inicial hasta la extracción final. Las fuerzas de seguridad de Kepler 9 habían estado tratando de resolver esa situación durante 3 días, dijo Vextor, su voz algo más aguda de lo que pretendía. Sí, señor. Leímos sus informes. Buen trabajo de contención, pero su protocolo de negociación estaba dando a los terroristas demasiado tiempo para afianzarse. Necesitaba una resolución rápida y decisiva. Morrison hizo un gesto hacia su equipo. Por eso estamos aquí. Vextor estudió al grupo. Ahora que sabía qué buscar, podía ver las señales. La forma en que se distribuían automáticamente para maximizar la cobertura del campo de fuego. Los micromovimientos constantes que mantenían sus músculos listos para acción explosiva. Los ojos que nunca dejaban de moverse, nunca dejaban de evaluar. No eran soldados. Eran máquinas de guerra con piel suave y sonrisas amables. Capitana Morrison, dijo cuidadosamente, su equipo está aquí para entrenamiento avanzado en tácticas de combate galáctico. Pero tengo la sensación de que podríamos aprender tanto de ustedes como ustedes de nosotros. La sonrisa de Morrison se amplió. Comandante, creo que usted y yo vamos a llevarnos muy bien. Los siguientes 2 meses redefinieron completamente el programa de entrenamiento de la academia. Resultó que cuando tienes 12 humanos, 13 contando a Marcus, dispuestos a demostrar capacidades que otras especies consideraban imposibles, tiendes a reescribir muchas reglas. El sargento instructor Krelmack tuvo que actualizar el manual de combate cuerpo a cuerpo después de que la especialista Jennifer Park, una humana que pesaba aproximadamente 60 kilogramos, derribara sistemáticamente a un guerrero Draxian de 200 kilos usando nada más que leverage básico y comprensión de la mecánica articular. El hecho de que lo hiciera mientras explicaba la física involucrada, con una voz tranquila y educativa, de alguna manera lo hizo más perturbador. Los protocolos de resistencia tuvieron que ser completamente revisados después de que el suboficial James Rodríguez corriera un maratón completo, 42 kilómetros, en la gravedad estándar de la estación, luego inmediatamente completara un curso de combate táctico que había dejado exhaustos a reclutas Centauri que se consideraban atletas de élite. ¿Cómo?, preguntó un recluta Yulara, sus 6 brazos colgando con agotamiento después de intentar seguir el ritmo de Rodríguez durante apenas los primeros 10 kilómetros. ¿Cómo es posible que sigas moviéndote? Rodríguez, apenas sudando, sudando profusamente según los estándares de cualquier otra especie, pero aún completamente funcional, se había encogido de hombros.
Mi abuela solía correr ultramaratones. ¿Sabes? Carreras de 100 kilómetros a través de desiertos y montañas. Lo hacía por diversión. Esto es solo ejercicio normal. El concepto de hacer ejercicio hasta el colapso por diversión era algo que muchas especies galácticas simplemente no podían comprender. Pero fue en el campo de tiro donde los humanos realmente brillaron. La capitana Morrison instituyó algo que llamó competencia semanal de tiro. Cada viernes, cualquier recluta podía desafiar a cualquier miembro del destacamento 7 a un duelo de precisión. Las reglas eran simples: mismo rifle, mismo objetivo, mismas condiciones. Mejor puntuación gana. En 8 semanas, 163 reclutas lo intentaron. 163 reclutas perdieron. No fue ni siquiera cerrado. Los humanos no solo ganaban, dominaban con una consistencia que rozaba lo estadísticamente imposible. Marcus Chen, el promedio, resultó ser exactamente eso entre su equipo: ni el mejor ni el peor, solo sólidamente competente. El mejor era un hombre tranquilo de Montana llamado Daniel Cooper, cuyo apodo oficial era Ghost porque, según Morrison, puedes estar mirándolo directamente y aún así no verlo hasta que quiera ser visto. Cooper podía hacer disparos a 800 metros con rifles sin mira, usando solo las miras de hierro, los pequeños dispositivos mecánicos que la mayoría de las especies consideraban reliquias históricas, con una precisión que desafiaba la probabilidad. ¿Cómo? Bextor finalmente preguntó, después de ver a Cooper hacer 30 disparos consecutivos, cada uno dentro de un círculo de 5 centímetros de diámetro, a una distancia donde la mayoría de los reclutas consideraban afortunado acertar al objetivo en absoluto. ¿Cómo es esto posible sin asistencia computacional? Cooper, un hombre de pocas palabras que hacía que Marcus pareciera parlanchín en comparación, había pensado en la pregunta durante un momento completo antes de responder. Práctica, dijo finalmente. 10.000 horas. Tal vez 20.000. Disparo desde que tenía 6 años. Mi padre me enseñó. Su padre le enseñó a él. Hizo una pausa, buscando las palabras. Es lo que hacemos. Esa frase seguía apareciendo. Es lo que hacemos. Como si sobrevivir lo imposible, realizar lo improbable, y alcanzar lo inalcanzable fuera simplemente parte de ser humano. Jill Sara, observando desde su laboratorio, finalmente lo entendió. Los humanos no tenían una sola adaptación especial que los hiciera formidables. Tenían miles de ellas, todas trabajando en conjunto, todas refinadas durante millones de años de evolución en un mundo que constantemente intentaba matarlos. Su densidad ósea les permitía absorber impactos. Su estructura muscular les daba tanto explosividad como resistencia. Su sistema nervioso les otorgaba tiempos de reacción que rivalizaban con mejoras cibernéticas. Su sistema cardiovascular podía sostener esfuerzo extremo durante horas. Su cerebro podía realizar cálculos complejos de forma innata. Sus manos podían manipular herramientas con precisión microscópica. Y todo eso era solo el hardware. El software, la psicología, la cultura, la pura determinación obstinada, era igual de formidable. Los humanos no se rendían porque la rendición nunca había sido una opción viable en la Tierra. O sobrevivías, o morías. Y suficientes de ellos habían sobrevivido, durante el tiempo suficiente, para convertir la supervivencia en arte. El momento decisivo llegó durante el ejercicio de combate final de la temporada de entrenamiento. Era una simulación compleja diseñada para probar todo lo que los reclutas habían aprendido. Tácticas de equipo, tiro de precisión, navegación en entorno hostil, toma de decisiones bajo estrés. El escenario involucraba infiltrarse en una instalación fuertemente defendida, recuperar un activo valioso, y extraerse mientras eran perseguidos por fuerzas enemigas superiores. La tasa de éxito histórica era del 11%. La capitana Morrison le pidió a Bextor permiso para que el destacamento 7 ejecutara el ejercicio como demostración final antes de su despliegue a zonas de combate activas. Capitana, Bextor había dicho cuidadosamente,
Este ejercicio está diseñado para equipos de 10 a 12 combatientes de especies de alta capacidad. Su equipo es, bueno, son humanos, lo cual ciertamente cambia el cálculo, pero aún así son solo 13 individuos. Entendido, señor. 13 es más que suficiente. Más que suficiente. Señor, con todo respeto, Morrison sonrió esa sonrisa humana particular que Vextor había aprendido a reconocer como, estoy a punto de hacer algo que ustedes consideran imposible. Si esto fuera una operación real, enviaríamos a 4 personas máximo. 13 es casi excesivo. Vextor había autorizado el intento, mayormente porque necesitaba ver esto por sí mismo. El ejercicio comenzó a las 06:00 horas estación estándar. Vextor observó desde el centro de control, rodeado de instructores y reclutas que habían venido a presenciar lo que algunos especulaban sería el fracaso humilde de los arrogantes terrestres, y otros esperaban que fuera algo absolutamente increíble. Los primeros 5 minutos fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Los sensores del ejercicio mostraban que el equipo humano había ingresado al área de simulación, pero después de eso, nada. Sin detecciones. Sin contacto con las fuerzas enemigas simuladas. Solo silencio. Mal funcionamiento del sensor, sugirió uno de los técnicos. Negativo, respondió otro. Todos los sistemas operando dentro de parámetros normales. Entonces, ¿dónde están? La respuesta llegó 17 minutos después, cuando el objetivo del ejercicio, una arma de destrucción masiva, simulada protegida por capas de seguridad y 200 combatientes enemigos simulados por IA, simplemente, desapareció de su ubicación asegurada. ¿Qué? Krelmack miró sus pantallas con incredulidad. Eso es imposible. Los escudos ni siquiera han sido desactivados. Las defensas perimetrales ni siquiera han sido alertadas. ¿Cómo? La voz de Morrison llegó por el canal de comunicaciones, tranquila y profesional. Centro de control, aquí destacamento 7. Objetivo asegurado. Iniciando procedimientos de extracción. Capitana Morrison, Vextor se inclinó hacia su micrófono. ¿Puede confirmar que ha recuperado el objetivo? ¿Sin activar ninguna alarma? ¿Sin enfrentar resistencia enemiga? Afirmativo en los 3 puntos, señor. Usamos las rutas de ventilación para evitar completamente el perímetro de seguridad. Cooper y Park neutralizaron los sensores mientras Chen y Rodríguez aseguraban el objetivo. El resto del equipo mantuvo el perímetro exterior. Operación estándar de infiltración. Tiempo total desde entrada hasta extracción de objetivo. 16 minutos, 43 segundos. El registro de velocidad anterior para este ejercicio era 4 horas, 22 minutos. Y ese equipo había activado todas las alarmas, perdido 2 miembros por heridas simuladas, y apenas había logrado extraerse. Capitana, Vextor sintió que algo cambiaba fundamentalmente en su comprensión del combate militar moderno. Me está diciendo que completó un ejercicio de infiltración de nivel élite en menos de 20 minutos sin ser detectada. Bueno, técnicamente fuimos detectados una vez. Un sensor térmico captó a Rodríguez durante 2.3 segundos mientras él y Chen movían el objetivo. Pero Park interfirió con la señal antes de que pudiera registrarse completamente en su sistema central, así que no estoy segura de que cuente. No contaba. Según las reglas del ejercicio, una detección tenía que ser confirmada por el sistema central antes de ser válida. Los humanos habían descubierto, y explotado, ese detalle técnico con una precisión que sugería que habían estudiado las reglas más cuidadosamente que la mayoría de los reclutas estudiaban para sus exámenes finales. Muy bien. Vextor se permitió algo que raramente experimentaba: asombro genuino sin filtrar. Proceda con la extracción. Quiero ver cómo maneja a las fuerzas de persecución. Con respeto, señor. Ahora había un toque de diversión en la voz de Morrison. ¿Qué fuerzas de persecución? En las pantallas, Vextor podía ver a las 2 compañías de combatientes simulados por IA que se suponía estarían persiguiendo al equipo humano.
Excepto que no estaban persiguiendo a nadie. Estaban buscando. Confundidos. Moviéndose en patrones que sugerían que habían perdido completamente el rastro de sus objetivos. Porque los humanos no estaban huyendo por las rutas de extracción previstas. Estaban arriba. Literalmente arriba, escalando a través de los conductos de servicio del techo, moviéndose a través de espacios que el diseño del ejercicio asumía que eran demasiado estrechos, demasiado altos o demasiado peligrosos para ser utilizados. Mi equipo no cree mucho en pelear cuando se puede evitar, explicó Morrison, su voz ligeramente sin aliento ahora. Estaban moviendo rápido a través de esos conductos. Sun Tzu, un estratega militar terrestre de hace 25 siglos, dijo que la suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. ¿Por qué enfrentar a 200 enemigos cuando puedes simplemente no hacerlo? Baxter no tenía respuesta para eso. El destacamento 7 completó el ejercicio completo en 34 minutos. Sin disparar un solo tiro. Sin activar una sola alarma que no pudieran neutralizar inmediatamente. Sin ser detectados por fuerzas enemigas de las que las IAS simuladas ni siquiera sabían que debían estar buscándolas. Cuando finalmente emergieron del punto de extracción, apenas sudando, sudando profusamente según estándares humanos normales, pero claramente no agotados, Morrison se acercó a Baxter y le ofreció ese gesto extraño que los humanos llamaban un saludo. Ejercicio completado, señor. ¿Alguna retroalimentación? Baxter miró a esta pequeña humana, apenas alcanzaba su hombro medio, probablemente pesaba un tercio de lo que él pesaba, venía de un mundo que la mayoría de las especies consideraban literalmente inhabitable, y sintió algo que nunca había experimentado en 300 años de servicio militar. Alivio. Alivio profundo y genuino de que los humanos estuvieran de su lado. Capitana Morrison, dijo lentamente, creo que el resto de la galaxia va a tener que repensar muchas cosas sobre combate táctico. Eso es un cumplido, señor. Eso, Baxter se permitió el equivalente critián de una sonrisa, es una advertencia. Para cualquiera lo suficientemente tonto como para convertirse en enemigo de la Tierra. El informe final que Baxter presentó al Consejo Galáctico era significativamente más corto que el primero. Principalmente porque había reducido sus hallazgos a una sola recomendación concisa. Integrar unidades de combate humanas en todas las fuerzas militares de la Alianza Galáctica con rango de prioridad 1. No porque necesitamos hacerlos más fuertes. Porque necesitamos aprender de ellos antes de que sea demasiado tarde. Adjunto al informe había un video. 34 minutos de filmación que mostraba al destacamento 7 haciendo lo imposible verse rutinario. El consejo lo vio en silencio. Cuando terminó, el consejero supremo, un eldarí de aspecto anciano cuya especie había dominado la política galáctica durante 1000 años, habló con una voz que temblaba ligeramente. Durante milenios, dijo, hemos asumido que entendíamos los límites del combate biológico, que la tecnología era la única ventaja significativa, que la evolución en mundos más amables producía civilización superior. Hizo una pausa, sus 3 ojos enfocándose en la imagen congelada de Marcus Chen en la pantalla. Pequeño, humilde, humano, sosteniendo un rifle que debería haberlo aplastado. Estábamos equivocados, continuó el consejero supremo. La Tierra no produjo una especie superior a pesar de su brutalidad. La produjo por su brutalidad. Cada desafío que mató a incontables organismos forjó a los sobrevivientes en algo más fuerte. Cada amenaza que eliminó a especies enteras seleccionó para aquellos que podían adaptarse. Durante 4.000 millones de años, la Tierra fue una forja, y los humanos son lo que salió de ella. Se levantó, un gesto que hizo que todos los presentes prestaran atención. Propongo moción formal, que la Tierra y la humanidad sean reconocidas no solo como miembros de la Alianza Galáctica, sino como. Buscó las palabras correctas, como algo que ninguna otra especie ha sido. No conquistadores, no superiores, sino profesores.
Aquellos que pueden mostrarnos lo que es posible cuando rechazas la imposibilidad. La moción fue aprobada por unanimidad. 6 meses después, Marcus Chen se encontraba en el mismo campo de tiro donde todo había comenzado. Pero esta vez no estaba solo. 300 reclutas de 42 especies diferentes estaban alineados, cada uno sosteniendo el rifle estándar galáctico, cada uno tratando de copiar la postura que él les había mostrado. No era perfecta. Probablemente nunca lo sería. Sus cuerpos simplemente no habían evolucionado para esto de la misma manera. Pero estaban intentando, aprendiendo, adaptándose, tal como los humanos siempre habían hecho. Recuerden, la voz de Marcus llevaba claramente en el aire tranquilo. No se trata de ser más fuerte que el retroceso. Se trata de trabajar con él. Física, no fuerza bruta. Dejen que su cuerpo sea el sistema de absorción de impacto que evolucionó para ser. Disparó. El retroceso lo sacudió. Se mantuvo firme. El objetivo a 200 metros explotó. Así, dijo simplemente. Así es como lo hacemos. Y en todo el campo de tiro, 300 reclutas intentaron hacer lo mismo. La mayoría falló. Algunos lo lograron. Todos aprendieron algo sobre lo que era posible cuando rechazabas aceptar limitaciones. Desde la plataforma de observación, Bextor observaba con algo que podría haber sido orgullo. Su academia estaba cambiando. La galaxia estaba cambiando. Todo porque un humano pequeño y tranquilo había demostrado que imposible era solo otra palabra para nadie lo ha logrado todavía. Su comunicador sonó. Un mensaje del alto comando. Comandante Bextor, se solicita su experiencia para nuevo programa de entrenamiento. Ubicación, Tierra. Duración, 6 meses de inmersión completa. El objetivo es comprender completamente los métodos de entrenamiento de combate humano en su contexto nativo. Confirme disponibilidad. Bextor sintió que sus garras se extendían, no por estrés esta vez, sino por anticipación. 6 meses en la Tierra. 6 meses aprendiendo de los maestros en su propio mundo de muerte. 6 meses aprendiendo lo que realmente significaba la resiliencia. Confirmado, respondió. Cuando la humanidad ofrece enseñar, solo los tontos rechazan. En el campo de tiro, Marcus Chen hizo otro disparo. Otro objetivo eliminado. Otra demostración de que lo que parece imposible es solo cuestión de perspectiva. Y en toda la galaxia, miles de millones de seres de cientos de especies diferentes comenzaban a comprender una verdad simple y aterradora. Los humanos no eran especiales porque fueran mejores que todos los demás. Eran especiales porque venían de un mundo que los había obligado a ser mejores que ellos mismos. Cada maldito día. Y ahora, estaban dispuestos a compartir esas lecciones. El universo nunca volvería a ser el mismo. Epílogo. 10 años después, la galaxia había cambiado de manera que nadie habría predicho. Los programas de entrenamiento humanos se habían convertido en estándar en todas las academias militares. Las técnicas de combate terrestres, adaptadas para diferentes biologías, sí, pero fundamentalmente basadas en principios humanos, se enseñaban en 100 mundos diferentes. Y la Tierra, ese pequeño mundo de muerte en el borde exterior de la galaxia, se había convertido en algo más que un hogar. Se había convertido en un símbolo de que las dificultades no te destruyen, te forjan. Marcus Chen, ahora sargento mayor Chen, director de programas de entrenamiento interespecie, se paraba frente a una nueva clase de reclutas. Esta clase era diferente, incluía a la primera generación de jóvenes de especies galácticas que habían crecido entrenando en métodos terrestres desde la infancia. Hoy, les dijo, vamos a hablar sobre por qué solo los nacidos en la Tierra pueden disparar de ciertas maneras. Y voy a explicarles por qué eso no significa que ustedes no puedan aprender. Solo significa que tendrán que trabajar más duro, entrenar de manera más inteligente. Y nunca, jamás, aceptar que algo es imposible solo porque es difícil. Hizo una pausa, sonriendo. ¿Porque saben qué?
Hace 10 años, todos decían que era imposible que otras especies adoptaran técnicas de combate humanas, que nuestros cuerpos eran demasiado diferentes, que nuestra evolución era demasiado única, que el abismo entre Deathworlder y non-Deathworlder era demasiado grande para cruzar. Levantó su rifle. Y sin embargo, aquí estamos, juntos, probando que lo imposible solo es imposible hasta que alguien lo hace de todos modos. Disparó. El objetivo explotó. Así que sí, concluyó, bajando el arma, solo los nacidos en la Tierra pueden disparar exactamente como nosotros disparamos. Pero todos ustedes pueden aprender a disparar como ustedes disparan. A su manera. Con sus fortalezas. Construyendo sobre lo que son en lugar de intentando ser lo que no son. Esa, dijo en voz baja, es la verdadera lección que la Tierra enseña. No que somos mejores, sino que todos tenemos el potencial de ser mejores de lo que pensamos posible. Solo tienen que estar dispuestos a levantarse. Una vez más. Sin importar cuántas veces caigan. Porque eso es lo que hacemos. Todos nosotros. Juntos. Y en ese campo de tiro, en esa estación, en esa galaxia que se estaba volviendo un poco más humana cada día, no en especie, sino en espíritu, 300 reclutas de 40 especies diferentes se pusieron en posición. Y dispararon. Y algunos fallaron. Y algunos tuvieron éxito. Y todos aprendieron. Tal como siempre había sido. Tal como siempre sería. Porque esa es la cosa sobre la humanidad. No nos quedamos con nuestras lecciones. Las compartimos. Y el universo es mejor por ello. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.